Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Raíz? Soy Alina Duarte y les doy la bienvenida a otro episodio de ¿Qué hacer? Y estamos nada más y nada menos con el compañero Atilio Borón, sociólogo y además con quien tuvimos el primer episodio de este programa de ¿Qué hacer? Hace ya meses atrás. Bienvenido Atilio, gracias por estar con nosotros y nosotras. ¿Qué tal? Un gusto, Alina, un gusto muy grande. Atilio, pues bueno, te contacto nuevamente meses después porque se ha venido moviendo bastante sobre el tablero en América Latina. El 28 de julio se tienen elecciones en Venezuela, el 2 de junio se tienen en México y hay procesos bastante similares en ambos, como juega la derecha, una más de ultraderecha que la otra. Ambas juegan básicamente el mismo papel, que es inflar encuestas, decir que van a ganar, el día de la elección se declaran ganadoras. En el caso de Venezuela, tarda un par de semanas para que el Tribunal Supremo Electoral defina quién tiene la victoria. En el caso de México, tarda hasta 2 meses. Sin embargo, vemos, y con esto solo quiero poner sobre la mesa el perfeccionamiento de unas derechas que están en plena comunicación, que van cambiando sus metodologías sobre las cuales van trabajando sobre el campo. ¿Qué opinión te merece estas estrategias, pero sobre todo, y me gustaría preguntarte, México, Venezuela, son dos procesos que hoy, a pesar de tener estas derechas que no necesariamente tienen la victoria, pues están dando luz a las fuerzas progresistas de izquierda? ¿Cómo ves este panorama, Atili? Mira, veo con mucha preocupación que la derecha latinoamericana, en gran parte estimulada por Washington, tú sabes, porque si hay una de las grandes novedades en el mundo de la derecha es que han logrado articular una internacional derechista, una internacional neofascista, cosa que realmente le ha potenciado su gravitación en nuestros países. Lo que yo veo claramente es que en ambos casos la derecha cuestionó las elecciones, en ambos casos dijo que había fraude, ¿verdad? En ambos casos hubo un tiempo prudencial en donde las instituciones y los organismos judiciales y electorales tuvieron que explorar y analizar las actas y los antecedentes y los votos, etcétera. Bueno, sabemos en el caso de México tomó un poquito más de 2 meses. En Venezuela ya estamos en un mes y en el caso de lo que diferencia, me parece a mí, el caso de México, de Venezuela, es que aun cuando ya se demuestre de una manera absolutamente irrefutable que el ganador fue el presidente Nicolás Maduro, la derecha va a seguir cantando fraude y va a seguir con tareas de calentar la calle, el golpe blanco, el golpe híbrido, ¿verdad? Porque Venezuela es hoy por hoy un objetivo estratégico de primerísima importancia para Estados Unidos. Y ellos quieren sacarse de encima al gobierno de Maduro a como dé lugar. Si es por las elecciones, bien, si no, lo haremos con guarimbas, con manifestaciones, inclusive no descartaría yo que intentasen una operación reiterando lo de Cúcuta, ¿recuerdas? En el 2019, o esa especie de invasión media improvisada que tuvieron ahí en La Guaira, que mandaron unos 40, 50 en, en unas naves pequeñas, y bueno, fueron capturados por los pescadores, imagínate tú, ¿no? Este, porque yo creo que no se resignan a no tener Venezuela en su control. Entonces esto genera un clima de permanente zozobra en la región, porque además confunde a otros presidentes, como el caso Lula, el caso de Petro, que realmente no aciertan a entender toda esta problemática, o si lo entienden, tienen en su gobierno gentes de derecha muy, muy extrema, ¿no es cierto? El caso de Lula, yo no quiero cargar las tintas sobre él, pero él, oye, el vicepresidente de él fue el artífice del proceso de destitución de Dilma Rousseff, Geraldo Alckmin, que era gobernador del estado de San Pablo. Entonces digo, Lula está en una coalición así tironeada, como Tupac Amaru, por 4 caballos que jalan para diferentes direcciones, y
tiene que andarse con mucho cuidado. Petro está en una situación más o menos parecida, pero por suerte en México, con el presidente López Obrador, claramente dijo, bueno, vamos a esperar que finalmente se expida la justicia, digamos, llevó una voz de sensatez en un clima que estaba muy enrarecido por momentos, ¿no? Pero bueno, esa es la situación. Desgraciadamente, una derecha que no está dispuesta a ceder lugar en esta batalla y, digamos, un progresismo que está sumamente confundido, el más confundido de todos, Gabriel Boric, ¿verdad? Que ya no se sabe si juega de este lado o si ya se ha cambiado de equipo y juega para el otro, hablando de una metáfora futbolera. ¿Para quién juega? ¿Para las Chivas o juega para la UNAM? Bueno, de repente entra con una camiseta y empieza a jugar para el otro lado. Esto es lo que estamos viendo. Y en medio de mucho descontento, ¿no? Un país, por supuesto, en caso de Chile, muy, muy condicionado por Estados Unidos. Ahora tienen una operación, un operativo militar, un entrenamiento militar, digamos, ¿para qué? ¿Para qué? Solamente concebido para alejar a China. Pero imagínate, China está tan lejos de Chile, de todos nosotros, que... Pero es una manera de sentar presencia, ¿no? Acá estamos nosotros, los amos del mundo, y tú obedeces. Bueno, eso. Por suerte, en México la situación es diferente. Pero aún así está en el radar ese Estados Unidos que mencionas, Atilio, y también digo, podemos ir tocando varios países, afortunadamente contigo podemos hablar de todos, pero también quisiera preguntarte, en los últimos meses creo que ha sido para México mucho más fácil y sobre todo para las militancias de izquierda, específicamente para el progresismo obradorista, identificar el enemigo, ¿no? Es decir, Estados Unidos siempre estuvo ahí, el Poder Judicial siempre estuvo ahí, sin embargo, entre la fórmula de una mañanera, una politización, brigadas, nunca abandonar las calles ni las plazas públicas, ha habido una suerte de politización que hoy le pone nombre y apellido a Norma Lucía Piña en la Suprema Corte de Justicia, a los grandes empresarios del Consejo Coordinador Empresarial. Sin embargo, llama la atención que con estas 20 reformas que se van a aprobar ahora, que México tiene la mayoría calificada en ambas cámaras y se quedó a solo 2 escaños en la Cámara de Senadores, la reforma al Poder Judicial pareciera está sacando, pues les está quitando las máscaras a todos e incluso Estados Unidos toma la delantera. Sale el embajador de Estados Unidos a decir aquí que tienen bastante preocupación, sale Canadá, no es casualidad, sus empresas que habían tenido en el Poder Judicial un gran aliado, pues hoy tienen bastante miedo y disparan titulares editoriales del Washington Post. México, insisto, yo creo que había tenido una suerte de relación cordial, ¿no? Durante estas administraciones, aun cuando había puesto pausas en varios momentos a Estados Unidos, pero hoy sacan las garras, Atilio. ¿Tú cómo ves todo este panorama y sobre todo viendo lo que ya ha hecho Estados Unidos cuando no le rinden pleitesía, sobre todo en las últimas 2 décadas con estos gobiernos progresistas? No, claro, Estados Unidos está sumamente preocupado, Alina, porque está viendo, está comprobando, sus principales estrategos, expertos militares, ven que Estados Unidos está perdiendo gravitación en la escena internacional, lo cual es indiscutible. O sea, han perdido mucho la gravitación que solían tener en Medio Oriente, al punto tal de que la diplomacia china logró ahí un éxito absolutamente extraordinario al establecer un lazo entre Irán y Arabia Saudita, nada menos, que eran países que estaban poco menos que al borde de la guerra y que ahora de alguna manera han acordado trabajar de conjunto. Están expandiéndose los BRICS de una manera muy, muy acelerada. La situación en Asia es una situación muy desgraciada para Estados Unidos, porque ahí la gravitación de China es muy grande. India, que ellos pensaban que se iba a incorporar de alguna manera como una especie de satélite gigantesco a Estados Unidos, bueno, India está haciendo un juego propio. Además, India sabe muy bien de que el centro de la gravedad de la economía mundial ahora está en Asia y el centro de Asia es China, y los indios están entonces de alguna manera recomponiendo la relación. Estados Unidos apostó a tratar de fogonear el conflicto entre Vietnam, ¿no es cierto?, y China por el tema del mar meridional de la China. Bueno, pues eso prácticamente es un asunto que ya está acabado. Fíjate que hace la semana pasada, Alina,
hubo una delegación de altísimo nivel de Vietnam que estuvo en Beijing y firmaron, escucha, estás bien afirmado en la silla, ¿no? Firmaron 45 tratados de asistencia y cooperación recíproca entre China y Vietnam, lo cual es una bufetada, digamos, a Washington impresionante, porque ellos estaban apostando a un conflicto entre Vietnam y China, o sea, están tratando de que se arme bronca en esa región y no lo logran. Entonces, el problema que eso tiene es que eso es buena noticia para el mundo, pero mala para nosotros, porque se vienen sobre acá, se vienen sobre México y sobre Venezuela y sobre Cuba, porque al estar perdiendo gravitación en aquella región, entonces esa, por ejemplo, desafortunada, poco diplomática referencia que hizo el embajador de Estados Unidos, creo un tal Salazar, me parece, ¿no? Opinando sobre si es bueno o malo para México que haya una reforma judicial. Eso es una gafe diplomática y después le siguió el otro, bueno, el canadiense sabemos de que es ahí un poquito el perrito faldero que sigue lo que hace el otro. Y muy bien el presidente López Obrador diciendo, hacemos una pausa con esta misión diplomática, no con el gobierno de Estados Unidos, o sea, a mí lo que me parece siempre muy acertado del presidente López Obrador es que hace un bordado fino, te das cuenta que no reacciona así pum, en todo, sino que distingue matices y bueno, la pausa es con la embajada, no tenemos una pausa con los Estados Unidos, pero sí con su embajada acá. Es un poquito, digamos, rebuscado, pero el razonamiento es muy válido y lo mismo con los ecuatorianos, diciéndole, bueno, se respeta México y eso fíjate que ha caído muy bien. Ahora, esto se monta también en lo que yo he visto, que hay una campaña dentro de México muy fuerte contra la reforma judicial y que gentes de las universidades mexicanas han salido, ¿verdad?, a oponerse a la reforma judicial y han comprado todo ese paquete de la autocracia, el autoritarismo, el poder total, el totalitarismo, digamos. Fíjate la influencia del pensamiento colonial, ¿no es cierto?, en el mundo académico, que es brutal, ¿no? Estados Unidos pega un grito y todo lo demás acá, no todos, digamos, habemos algunos que no, pero el consenso académico es de repente si, bueno, hay un atentado en contra de la autonomía del Poder Judicial, como si el Poder Judicial no tuviese que estar controlado por el demos, por el pueblo. Digamos, si no, ¿de qué democracia se trata? Olvidémonos de votar y dejemos que haya un grupo de iluminados que decidan todo. Entonces me parece que ahí López Obrador situó muy bien las cosas, vamos a ver cómo van a reaccionar. Estados Unidos está en una situación muy convulsionada internamente, tú sabes, una elección muy dura, una elección que se daba ya por segura para Donald Trump y en este momento eso está en el aire, la moneda está en el aire, puede ser que gane Trump, pero además Estados Unidos es un país muy peculiar porque tú puedes ganar en las elecciones a nivel popular, pero pierdes en los colegios electorales, ¿no? Le pasó a Hillary Clinton, y le pasó también a Al Gore, o sea, en el año 2000. Entonces, creo que en ese contexto la pausa que propuso López Obrador fue muy oportuna, ¿no? Y mira lo que son las cosas, Tilio, porque vienen con ese sistema electoral que no es de voto directo, como bien lo mencionas, en Estados Unidos vienen a decirnos dónde sí hay y dónde no hay democracia. En el resto del mundo, las paradojas, el mundo al revés. Pero Alina, además un país en donde tú votas en un día hábil, cosa que desalientas el voto de los trabajadores, los empleados que tienen que cumplir una jornada, en donde votas por correo, mandas una carta y dice yo voto a Xochitl, te das cuenta, y mandas la carta desde Monterrey y resulta que llega acá y se cuenta con un voto, o hace un voto electrónico con computadora, y no hay respaldo como si hay en México. En Venezuela, cada voto que se hace en la máquina electoral tiene un comprobante como un ticket de caja cuando vas a un supermercado que tú pagas algo, queda en la registradora del súper, pero también tú tienes el ticket. Bueno, allá no queda nada, es todo, digamos, dentro de ese sistema que se puede hackear, modificar, hacer de todo. Por eso las protestas que hubo no eran vanas, o sea, había sospechas. No digo que se hubieran cometido fraude, pero sí que había sospechas que nunca fueron evacuadas.
¿no es cierto? En el caso de México, Xóchitl planteó también, Xóchitl Gálvez, de ella estoy hablando, bueno, y ahí hubo todo un mecanismo, ¿verdad? Muy cuidadoso, se tomó su tiempo, un poquito más de 2 meses, y finalmente la cosa se zanjó. Pero bueno, Estados Unidos sabe que no puede jugar demasiado con agitar el fantasma del fraude en México, porque si hay un país al cual Estados Unidos le tiene mucho miedo que haya una especie de estallido social, suponte tipo Chile 2019 o Colombia, es México, porque una cosa es un estallido allá lejos en el sur, pero otra cosa un estallido en la frontera. Entonces ellos están ahí también moviéndose con mucha cautela, ¿no es cierto? Y bueno, y esto es lo que está pasando ahora. Y además, pues este revuelo del que hablaba yo previamente en torno al Poder Judicial, pues no es menor. No solamente se tiene el apoyo del pueblo de México, Andrés Manuel López Obrador va a salir con una aprobación de más del 70%, que ya quisiera cualquier gobierno dentro de la región tener esa aprobación. Se refrenda en las urnas la voluntad del pueblo de México de continuar con esta cuarta transformación, y Claudia Sheinbaum obtiene más votos de los que tuvo Andrés Manuel López Obrador en el año 2018. Y parte de este escándalo que está generando esta reforma al Poder Judicial no solo es porque es un bastión de las grandes oligarquías nacionales, transnacionales de Estados Unidos, ¿no? Que facilitan los amparos, sino, Atilio, también se mira una reforma que podría poner el mal ejemplo en una región asediada por los poderes judiciales, que ha logrado dar golpes de Estado, sea al mismo, o incluso persecución, ¿no? Con miles de cargos a todas las izquierdas en América Latina, sea hoy el caso más actual de Daniel Jadwe en Chile, o sean los 40 cargos en contra de Rafael Correa, o sea Lula, Dilma, Pedro Castillo. Bueno, el Poder Judicial como un bastión no se mira menor ya cuando lo ponemos en ese contexto, Atilio, una reforma al Poder Judicial en México. Es fundamental esa reforma. Además, agregaría yo a lo que tú decías, Alina, que ya era una lista bastante larga. Pobre Jorge Glass, que lleva 5 años en prisión. El hombre está enfermo, no hay nada en contra de él, pero así lo tienen preso porque sí. Digamos, Cristina Fernández amenazada, Evo Morales también amenazado. Es decir, tienen todos pendientes sobre su cabeza el famoso lawfare. Ahora, ¿el lawfare de dónde viene? ¿De dónde procede? Bueno, esto es una obra realmente maléfica, preparada cuidadosamente por Estados Unidos desde hace más de 25 años, con esos famosos cursos sobre buenas prácticas de administración de la justicia, en donde tú tenés algunos de los más corruptos jueces que ha habido en la historia latinoamericana reciente, el argentino Bonadío, ¿no es cierto?, juez Bonadío, que fue alumno predilecto allá y que era un personaje de esos siniestros que manejaba la justicia de una manera total. Fue el gran perseguidor de Cristina. Dios lo tiene en su santa gloria, por suerte se lo llevó para arriba, ¿no es cierto? Pero era un personaje realmente impresionante. Tú sabes que acá las causas van por sorteo, y tú tienes 12 jueces y resulta que todas las causas de Cristina caían en el juzgado de él. Es decir, violaban inclusive las leyes de la estadística. Bueno, ese es uno de los personajes formado en Estados Unidos. El otro bandido, Sergio Moro, ¿te acuerdas? El que condenó a Lula, aunque 11 años le quiso dar, después rebajó la Cámara a 5,5, pero Moro hizo una sentencia ejemplar para los libros de la historia del derecho de América Latina diciendo, no tengo pruebas, pero estoy convencido de que este hombre es culpable. Oye, ¿desde cuándo la justicia se fundamenta en las convicciones y no en las pruebas? Bueno, ese otro alumnito de los cursos de buenas prácticas de Estados Unidos. Entonces, ellos han armado ahora un tinglado que protege sus empresas. Si en la protección no es suficiente, te las mandan al CIADI, al Tribunal de Arbitral de Negociaciones del Banco Mundial, en donde invariablemente ese tribunal falla a favor de las empresas transnacionales y en contra de los estados, y si no tienen, directamente te meten preso, como han hecho con Glass, o te obligan al exilio, como han hecho con Rafael Correa. Entonces, evidentemente, la reforma judicial es importantísima en América Latina si queremos perfeccionar nuestra vida democrática, porque con esta justicia realmente no se puede realmente hablar de un proceso democrático genuino.
Y Atilio, ya para ir en esta recta final, tú has estudiado no solamente los éxitos y has analizado los triunfos de estos gobiernos de izquierda en América Latina, especialmente en estos ciclos llamados progresistas, que algunos tienen características y discursos abiertamente y prácticas socialistas, pero también tienen limitantes y estas preguntas te las hago evidentemente y fundamentalmente para quienes nos escuchan desde México. Estamos ya a unas semanas del cambio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asumirá Claudia Sheinbaum, a pesar de todo el respaldo popular, pues a veces no basta, pareciera, y esa lección nos deja América Latina, no basta con tener el gobierno porque no se tiene el poder, no basta con tener popularidad, con tener respaldo, si no hay organización y movilización. ¿Cómo ves ya este periodo de transición y las alertas que habría que poner teniendo de un lado a Estados Unidos financiando a mexicanos contra la corrupción, con una injerencia plena en los asuntos internos de México, unas oligarquías que también se pronuncian constantemente contra el gobierno y en general unas derechas electorales que más allá de no ganar en las urnas, pues vaya que tienen alianzas con las ultraderechas regionales? Mira, yo tengo un claro optimismo en relación a cómo se va a continuar este proceso del Morena y la Cuarta Transformación. Creo que Claudia Sheinbaum llega ahí a presidencia de México con un apoyo popular realmente extraordinario. Es una de las más grandes victorias, ¿no es cierto?, que registra la historia mexicana. Es realmente impresionante. Creo que de la misma manera ella va a tener que enfrentarse a obstáculos muy, muy fuertes, porque evidentemente toda esta ofensiva de la derecha, sabemos muy bien que en México hay una derecha cuya mayor aspiración es convertir a México en el Estado 51 de los Estados Unidos. Digo, esto es real, desgraciadamente. Es una izquierda muy antinacional, muy antipatriótica, ¿verdad? Que realmente quisieran ser tejanos y punto, ya no olvidarse de México, cortar a México, digamos, de Guanajuato para el sur, eso que se vaya para otra parte, son así. Entonces, ella tiene que construir poder popular, y construir poder popular es organización, organización y comunicación. Yo creo que sería importantísimo que Claudia no abandone lo que fueron las mañaneras, aunque lo haga a su manera, y sean las tardecitas de México o lo que sea, pero algo que le permita a ella estar en permanente comunicación con la opinión pública de México. Porque si ella logró ese triunfo tan importante, más allá de sus méritos propios, es porque ha habido una labor educacional que hizo el presidente López Obrador y que tiene que ser continuada, porque eso es la base fundamental, es la concientización. Porque además, fíjate, Alina, hay mucha gente que me dice, bueno, pero tú le das mucha importancia a la comunicación política. Primero, claro que la tiene, ¿cómo no la va a tener? Pero segundo, cuando uno habla de comunicación política, estás hablando también de potenciar la organización popular. Porque si no hay esa comunicación política, si el líder, si el presidente, si la dirigente no le dice a la población qué es lo que está pasando, los obstáculos que tienen, quiénes son los que se interponen en su programa de trabajo, quiénes son los que favorecen intereses particulares, egoístas, etcétera, es muy difícil que haya una organización por abajo. Tiene que haber ese mensaje. Entonces, yo no sé cómo lo va a hacer ella, creo que no está en su estilo replicar las mañaneras. Supongo que alguna otra manera, lo peor que podría pasar es que se renunciara a establecer, a restablecer esa comunicación cotidiana que tuvo el presidente López Obrador y que, por ejemplo, acá nosotros veíamos que nos faltaba mucho. Mismo con la presidenta Cristina Fernández, mismo con Alberto Fernández, no hubo esa cosa, sino esporádicamente había un intento de comunicación y ya. Bueno, pero no basta. La gota que horada la piedra. Mira, yo creo que el secreto de la sobrevivencia de la revolución bolivariana en Venezuela tiene mucho que ver con los 11 años en donde Hugo Chávez Frías estaba con el aló presidente fajándose 5 o 6 horas todos los domingos, explicando a la gente, yendo por todo el país, haciendo que los funcionarios respondiesen a las necesidades de la población. Creo que ese es un modelo. El modelo de Andrés Manuel es otro modelo. Los dos han sido sumamente efectivos y creo, si yo pudiera darle un consejo a la futura presidenta, es decir, mire,
continúe con ese tipo de comunicación permanente. Hágalo a su manera, como diría Frank Sinatra, a mi manera, pero hágalo. Hágalo, no se quede, no confíe en que la gente va a leer los periódicos o los canales. Usted tiene que hacerlo. Y yo creo que ella tiene esa capacidad, es una mujer que tiene esa capacidad de hacerlo, y el pueblo mexicano está esperando eso. Ha sido acostumbrado a estar informado, y si no, no te explicas una votación de ese nivel, 60% prácticamente, duplicando y no te explicas que un presidente como Andrés Manuel salga con un nivel de aprobación popular fenomenal, fenomenal. Te digo, prácticamente son contados con los dedos de las manos los presidentes que terminan su mandato en cualquier parte del mundo con un nivel por encima del 60-65%. Y Andrés Manuel está ahí en el podio entre los tres más aprobados. De manera tal de que creo que la comunicación es un componente fundamental de la organización. Y si tú no te organizas, los otros tienen, mira, los otros tienen dinero, tienen la embajada, tienen los jueces, tienen la mayoría de los académicos desconcertados, así que todavía no se despabilan. Entonces, tú tienes que construir una base de poder que te permita enfrentar realmente esos obstáculos, gente que no quiere la cuarta transformación, que no quiere el segundo piso, que quiere volver al viejo sistema de México, a la época de oro del PRI, etcétera, además como si eso pudiera, eso se acabó porque la historia ya decretó la obsolescencia de aquel viejo modelo, ¿te das cuenta? Entonces me parece importantísimo el tema y yo confío en que la presidenta va a salir bien, bien parada de este desafío. Y mira, tío, me gustaría compartir una reflexión que hemos hecho a partir de cursos, programas, ¿no? Como esta mezcla que nos das el día de hoy de poder popular y comunicación, pues han sido los propios procesos y sus liderazgos quienes se han inventado, sea en ese instinto de clase, en ese proceso revolucionario, sus propias formas de comunicar y tratado de hacer un recuento recientemente, cómo es que Lenin funda el periódico Iskra, ¿no? Para comunicar esas ideas revolucionarias, la chispa, ¿no? En ruso, haciendo alusión a la conciencia de clase. Después también viene Simón Bolívar con el Correo del Orinoco, José Martí con el periódico Patria, en México en la Revolución Fundamental, el periódico Regeneración, y ya cuando nos vamos más hacia los últimos años, pues vemos ese aló presidente de Hugo Chávez, la sabatina de Rafael Correa, y vemos la mañanera de Andrés Manuel, ¿no? Es decir, la comunicación como parte intrínseca de los procesos revolucionarios que tienen que expresar, comunicar para permitir ese debate de ideas y que aquí, bueno, hoy se habla también de esa revolución de conciencias. ¿Con qué cerrarías, Atilio? ¿Qué mensaje mandarías a quienes nos escuchan? Con un mensaje diciéndole que para nosotros México es un baluarte fundamental, ¿no es cierto? Yo tengo una vieja tesis histórica, y es que siempre agradecer a la Virgencita de Guadalupe, de verdad, que nos puso a México entre nosotros y los gringos, porque de lo contrario todo este continente estaría hablando inglés, seríamos como Minnesota todos nosotros. O sea, la densidad fenomenal de la cultura mexicana, ¿no es cierto?, de los hábitos, de las tradiciones, de las formas, las creencias, las pautas organizativas, la gastronomía mexicana, la vida que eligió realmente ahí una cortina, digamos, de guacamole y lo que sea, pero que impidió que se nos vinieran para acá. Y yo creo que México es el baluarte de todo ese proceso, o sea, condición de posibilidad de procesos como la Revolución Cubana, la Revolución Venezolana, la Revolución nicaragüense, con todos los dimes y diretes que hay, es que haya un México que no haya caído de rodillas. Y México no se cayó ni se va a caer, y eso para nosotros es una garantía fundamental. Te digo, la peor pesadilla que yo podría tener sería de repente un derrumbe de México, un México caído en manos de un esperpento como Milei o alguna cosa así. Eso sería una noticia fatal. No va a ocurrir, estoy absolutamente por eso estoy muy tranquilo, ¿verdad? Estoy muy tranquilo y sé que las cosas se van a ir arreglando en el resto de la región. Así que bueno, nada, ese mensaje y agradecerle a mis amigos y amigos de México que tanto hacen por todos nosotros, que tanto han sido solidarios con los procesos revolucionarios en América Latina. Hay que decir eso también, la gran solidaridad de México con Cuba, en el momento que todos aislaron a Cuba y estaba México presente,
dando una mano. Y bueno, y todo eso creo que me hace ser muy optimista sobre el futuro de México. Y espero ir por allá justamente para la inauguración del nuevo periodo presidencial. Claro que sí, serás bienvenido, Atilio, hermano, ya eres mexicano. Hablamos Así de es, la así doble es. nacionalidad de Atilio, así que esta es tu tierra y tierra de todos los marxistas guadalupanos, claro que sí. Así que te agradezco muchísimo, Atilio, que te hayas sumado el día de hoy a esta conversación. Bueno, por favor, un gusto siempre estar contigo y platicar con una persona tan inteligente y tan incisiva en sus preguntas como Alina. Gracias, ¿eh? Gracias por tu generosidad, querido Atilio, y gracias a todos y todas que nos acompañaron en este episodio de ¿Qué hacer? Soy Alina Duarte y a nombre del equipo de Raíz les doy las gracias. No olvides suscribirse, seguirnos en todas las redes sociales y seguir, claro está, también Atilio Borón. Hasta la próxima.